Hola, ¿qué tal? Muy bien, buenos días y gracias por invitarme a esta charla. Bueno, como una referente también de la ciencia, bien decía, por lo que corresponde al CONICET y también por lo que corresponde al CEPAVE. ¿Cómo se fue haciendo este camino científico, María Victoria, si lo podemos resumir también? Sí, es un largo camino. Yo empecé a los 20 años a trabajar como pasante, estaba estudiando biología, licenciatura en biología con orientación zoología en la Facultad de Ciencias Naturales ahí de La Plata, de la Universidad Nacional de La Plata. Y bueno, ahí me acerqué a lo que ya era el CEPAVE, y empecé un camino bastante largo, digamos. Ahí conocí al que fue mi profesor, mi referente, el doctor Juan José García, que también es conocido y salió mucho en los medios comentando el tema de mosquitos durante muchos años. Y bueno, él me ofreció la temática de trabajar con mosquitos. Yo quería también, siempre me habían interesado los insectos desde muy pequeña. Siempre, ya lo he comentado en otros medios, pero tenía la pasión de coleccionar insectos, en particular cucarachas cuando era pequeña. Y bueno, la verdad siempre me gustaron los insectos que tenían importancia médico-veterinario, que estuvieran implicados en la salud. Y entonces, bueno, la oferta en ese momento del doctor García me gustó, dije, vamos a empezar. En ese momento, mirá vos, en el año 1990, 91, no había todavía, no había sido detectado, recientemente había sido detectado el vector del dengue, el principal vector del dengue, que es Aedes aegypti. Justamente ahí cuando yo entro. Entonces, la mayor problemática que teníamos en la zona, nuestro instituto está inserto en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de La Plata, era Aedes alfaciatus, el mosquito de inundación, el que tanto ahora también la gente está conociéndolo debido a las continuas lluvias que hay y a su presencia constante y muy llamativa porque es un mosquito muy agresivo para picar. Esa era la problemática que teníamos en aquel momento. Pero ya en ese momento me comentan en el laboratorio, mira que está Aedes aegypti, el principal vector del dengue, que había sido erradicado en Argentina y en el resto de los países de América, de Sudamérica, pero había reingresado al país, había sido erradicado en los años 1963 por una gran campaña que hizo la OPS, la Organización Panamericana de la Salud, donde ingresan todos los países de Sudamérica, Latinoamérica, y se logra la erradicación del vector. Y entonces, pero bueno, las políticas de vigilancia entomológica y otras, también el insecticida que en ese momento se había usado ya no estaba prohibido por el alto daño ambiental que ocasiona. Entonces, varias cuestiones confluyeron para que el mosquito reingrese de nuevo en el año 1989 y ya en el 1991 cuando entro al CEPAVE como pasante. Ya estaba, lo había detectado el grupo de trabajo, el doctor García, en 2 o 3 ejemplares en la ciudad de Quilmes. Bueno, y con todo este recorrido no solo personal, sino también científico y lo que ocurre con la base de datos que hay en cuanto al análisis y al estudio de los mosquitos, podemos venir a esta actualidad que hasta lo que estás contando, ¿no? En 1990 a este momento, Argentina está viviendo un contexto histórico respecto a la Aedes aegypti puntualmente. Bueno, exacto, exacto. Eh, lo que también puedo retomar a partir de mi propia vida, ¿no? Vida como científica, es que ya en aquel momento nosotros informamos como un organismo de ciencia, también dependiente de la universidad y con mucho anclaje en la comunidad, ¿no? Entonces informamos en ese momento a los que eran autoridades de salud pertinentes para diciendo, miren, esta vez aegypti, empecemos a pensar en la problemática que podía traer. Entonces, eso fue notificado. ¿Qué pasa? A partir del 1998 hay una primer brote de dengue en la ciudad de Salta, perdón, en la ciudad de Tartagal, Orán, en la provincia de Salta. Es el primer brote de dengue, muy localizado y en aquel lugar.
Pero a partir de ahí podemos hablar de la historia del dengue con tres hitos. Uno es que tiene que ver con tres grandes epidemias. La primera es el 2009, la segunda es el 2016 y la tercera, que la llamamos epidemia silenciosa, se da al mismo momento que COVID. Epidemia silenciosa porque estaba ocurriendo un brote de dengue muy importante en ese momento, pero la menor circulación y el efecto de la cuarentena y la pandemia, digamos, no permitió digamos, las dimensiones que podría llegar a haber tenido el dengue en aquel momento. El dengue hay que pensarlo como una problemática regional, hay que estar mirando también lo que ocurre en nuestros países vecinos. De ese modo, los epidemiólogos que conocen mucho de la materia, todos los años empiezan a mirar en invierno, en nuestro invierno, lo que está ocurriendo en nuestros países limítrofes, porque luego va a repercutir directamente en nuestras políticas públicas de salud. Entonces, bueno, ¿qué está pasando este año? Sí, este año estamos realmente en un brote histórico por el número de casos y por el número de fallecidos que hay hasta el momento. Y respecto a la información regional y la comunicación desde CEPAVE, que esta mañana en esta edición de Chacra 360, repito, es el Centro de Estudios Parasitológicos y de Vectores, ¿cómo trabajan día a día la articulación entre los países? Bueno, no, nosotros trabajamos en el aspecto en estudios científicos. Esto lo hacen los epidemiólogos, o sea, los que están manejando las políticas públicas. Yo hago este comentario para decir que no es nuevo, o sea, que digamos, el ámbito de salud conoce y también tiene información para tomar medidas referidas a lo que va a ocurrir con dengue en la temporada. Eso lo hacen las autoridades de salud. Nosotros no somos autoridades de salud, nosotros somos un organismo de ciencia. Nosotros nos dedicamos al estudio nuestro área, por ejemplo, nuestro instituto se basa especialmente en estudios que tienen que ver con metodologías de control vectorial. Cómo manejar las poblaciones, tanto control larvario, que son los estadios acuáticos, como el control de adultos. Entonces tenemos básicamente estudios que tienden al desarrollo de nuevos productos biológicos, al desarrollo de metodologías que se integren dentro de lo que se llama el manejo integrado de vectores. Tenemos estudios también de trampas, bueno, un montón de estudios que que vamos realizando, que fuimos realizando a lo largo de toda nuestra trayectoria, que permite focalizar, digamos, algunas medidas operativas, pero nosotros no las desarrollamos, nosotros estudiamos esto en el laboratorio para que luego esto sea aplicado por las autoridades pertinentes o por los mismos ciudadanos. Esa es un área de investigación que tenemos, que es la más importante, que estaría dentro del área que se llama patología de insectos, el estudio de las enfermedades naturales que afectan a los insectos y que pueden ser utilizadas como metodologías de control biológico combinadas con otras. Esa sería una de nuestras áreas. Después tenemos un área de biología, de ecología y de identificación de vectores. Eso sería como el perfil de investigación que llevamos, que desarrollamos. María Victoria, y en todo este tiempo y este 2024 que ya queda asignado, marcado por el dengue respecto a nuestra Argentina y a nuestra conducta, porque nos va condicionando la escalada de casos que hay y la circulación, ¿te encontrás con algunos mitos que como científica y referente del área te sorprenden? No sé, uno se encuentra desde la fabricación casera de repelentes, pero también informaciones que un poco distraen quizás lo importante. Cito algún ejemplo que pertenece al área técnica, no exactamente a lo que estamos acá trayendo en esta entrevista con vos, pero el resguardo de las personas contagiadas. Bueno, hay una lucha muy grande por los científicos para establecer y en algún punto despejar el mito de lo verdadero, de lo que está comprobado. Sí, es cierto, porque hay muchas cosas incluso que quedan en la órbita de hipótesis, que aún no están del todo comprobadas. Entonces, es muy difícil, digamos, llegar a la población con un lenguaje claro, informativo, preventivo. Entonces, y cuesta a veces, porque por ahí uno tiene mucha información
y lo que a la persona le importa para cuidarse o prevenirse de esta enfermedad son 2 o 3 datos nada más. Ujú. Entonces, hay muchos mitos, por ejemplo, el tema de los repelentes caseros. Bueno, nosotros, por ejemplo, como organismo de ciencia, hacemos evaluaciones de productos, ¿no? Repelentes y productos insecticidas. Y entonces sabemos cuáles son los productos químicos, el activo, digamos, químico que sí digamos, sirve y cuáles no, etcétera. Pero la verdad que todo eso tiene mucho control de calidad y en realidad cuando uno compra uno de estos productos, independientemente de la marca, es porque han sido testeados no solo en ensayos de eficacia, que son ensayos muy reglados, con mucho protocolo, donde realmente se evalúa cuál es el tiempo de protección que tienen. Y eso que todos ven cada 5 horas, cada 4 horas, cada 6 horas que hay que ponérselo, que muchas veces debería estar en la etiqueta o está en la etiqueta, tiene una base científica atrás. Se hacen evaluaciones bajo un protocolo que permiten decir cada cuánto uno debe ponérselo porque ya no hay efecto protectivo. Entonces, todo eso tiene investigación atrás, aunque parece que la gente lo desconoce. Y entonces, también a la vez para probar un repelente, hay estudios dermatológicos que se piden, las autoridades pertinentes lo piden. Entonces, digamos, no es tan sencillo como lo que circula en redes de hacer algo, probarlo, lo pruebo así nomás y da, bueno, y aquello y lo otro, y bueno, y realmente si uno se está poniendo algo que no está bien probado, podría estar generando una falsa sensación de protección que no sea tal y en realidad está exponiéndose a la picadura de un mosquito bueno, que en este momento está ocasionando enfermedad en muchas poblaciones de Argentina. Entonces, bueno, eso también. Y después sí, hay muchos mitos con los que nos encontramos. No sé cuál sería en este momento para decir el ejemplo, pero también se sorprenden que solo pica, cuando uno les cuenta, bueno, solo la que pica es solo la hembra. Se sorprenden del ciclo biológico. A pesar de que uno lo dice, el ciclo del mosquito es simple, pero y ahí estaría en el conocimiento del ciclo biológico está la base de la prevención, porque si nosotros no le permitimos al mosquito poner huevos, él lo va a poner. ¿Dónde va a poner huevos la hembra de los mosquitos de Aedes aegypti particularmente? La pone sobre la superficie rugosa de los recipientes en los costados, por encima de la línea de agua, y quedan ahí a la espera de que se mojen, que aumente el nivel del agua, que generalmente puede ocurrir por la lluvia o porque le agregamos agua, y ahí cuando el agua moja ese huevo que está seco, puesto sobre la superficie, va a eclosionar y cuando se abre como una tapita, van a ir pasando los estados acuáticos, que son 4 estados de larva 1, 2, 3, 4 y pupa. Todos esos estados acuáticos, todo esto que cuento, los huevos, las larvas y las pupas, que son parte del ciclo biológico de un mosquito, se desarrolla en un vaso, en un recipiente cualquiera, hasta podemos tener desarrollo de todo ese ciclo en el agua que se acumula en la tapa de una botella de gaseosa. Entonces, si tomamos dimensión y conocimiento de que ese es la clave, entonces solo con no permitirle al mosquito el desarrollo de sus huevos, o sea, que esos huevos no lleguen a inundarse con el agua y a desarrollarse, ahí estaríamos teniendo, con ese conocimiento, estaríamos teniendo una gran, un gran éxito en lo que es la prevención, que es eliminar todos los sitios de cría de estos mosquitos que son urbanos, domiciliarios. Los tenemos adentro de nuestra casa. De ahí que una de las grandes, en algún punto, llamadas de atención para lo que es el cuidado en nuestras casas, no solo es verter, tirar el agua de los recipientes, sino también cepillar. Exacto, cepillar, por ejemplo, mucha gente, por ejemplo, dice los charcos no tienen nada que ver, no crían en charcos, no crían en lagunas, no crían en las zanjas de desagüe domiciliario que son tan comunes, en todos esos lugares no crían. Muchas veces, ay, se me hizo un charco, no, no, ahí sí está la inundación, es otro tema, él no transmite dengue.
pero no tenemos este mosquito en charcos, es bien urbano. ¿Qué otros lugares, además del domiciliario, el que nosotros le generamos con nuestros, básicamente nuestros recipientes que dejamos ahí, muchos son inservibles? Por eso se les llama descacharrear, o descacharrear, a mí no me gusta mucho el término, es un término raro, pero es eliminar los cacharros, también se le llama eliminar los inservibles, o tratar, hay todo un protocolo de cómo tratarlos. Si entran, por ejemplo, en la página web de nuestro instituto, los invitamos, hay todo un manual de cómo tratar cada recipiente de acuerdo a la utilidad que se le pueda dar. Por ejemplo, las canaletas las canaletas no limpias, los tanques de agua que no están tapados en las casas. A cada uno de estos recipientes tiene una metodología que puede ser muy simple, muy simple, o se agujerea si no sirve, o se tapa, o se da vuelta, es muy sencillo. Eso está en algunos medios de comunicación, por suerte hay algo de información que es fundamental que toda la gente la tenga a mano. También es importante la difusión de esta información simple, sencilla, que nos va a permitir no tener al vector en nuestra casa. Después hay áreas de los municipios donde sí o sí tiene que haber ciertos recaudos, como por ejemplo los cementerios, por nuestros hábitos culturales, por cómo nosotros, en algunos cementerios municipales, no en todos, por supuesto, ustedes saben que usamos el tema de los floreros con agua, con las plantas. Bueno, ese es un lugar excelente también de cría de Aedes aegypti, y los cementerios son un lugar crítico. Las chatarrerías es un lugar también crítico donde es muy común encontrar Aedes aegypti. Las gomerías, las gomas, solamente con ponerlas al resguardo que no les entre agua, ya está, suficiente. Pero si se mojan y se llenan de agua y quedan a la intemperie, todo el agua es uno de los lugares de excelencia. La calidad del agua que adquieren las neumáticos cuando se llenan de agua por la lluvia genera, digamos, un lugar también muy oscuro, que el mosquito le atrae mucho los colores oscuros, justamente para resguardarse y para oviponer. Entonces, ese lugar, esa goma, los neumáticos llenos de agua, es un lugar de excelencia de cría de Aedes aegypti. Entonces, son algunos lugares que hay que tener en cuenta para el control. María Victoria, muchas gracias, y que esta sea apenas la primera vez, porque sin dudas nos estás enseñando y comunicando datos y prácticas también muy importantes que en estos tiempos nos hacen falta. Bueno, no, gracias a ustedes, gracias por la invitación y espero que sea de utilidad esta información.